días, mis amados hermanos. Dios me los bendiga a todos quienes están de alguna u otra manera conectados con estos tiempos devocionales. Dios me los bendiga. Muchas gracias por tu aporte, por tu tiempo que dedicas para orar por las distintas cosas que día a día tenemos que enfrentar. Hoy más que nunca que estamos viviendo un tiempo de conflicto social, de zozobra, de tensión, de escasez, de crisis, donde necesitamos que sea la mano de Dios interviniendo para que haya arreglos, haya paz, porque humanamente es imposible lograr un acuerdo. El apóstol Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? ¿Acaso no es de vuestras pasiones que combaten en el alma? Y ahí habla Santiago de que en el interior del ser humano hay una batalla, una lucha, un deseo de hacer las cosas en la carne, codicia, envidia, deseos de tener lo que otro tiene. Y Santiago dice que esto genera conflictos. Los conflictos son el rostro, son el resultado de un corazón sin Dios, de un corazón lleno de la carne, dominada por el enemigo. Y la iglesia no puede estar envuelta en conflictos. La iglesia se debe caracterizar por ser una comunidad pacificadora. De hecho, el Señor Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, nosotros como iglesia debemos aportar con nuestra oración, con nuestras palabras de paz, no de generar más conflicto. Nosotros no estamos para apoyar revoluciones, para apoyar este tipo de rebeliones, de insurrecciones que se levantan en las sociedades, en las naciones. La iglesia es una generadora de paz y nosotros podemos ayudar mucho orando, pidiendo para que Dios intervenga en medio de todo esto. Normalmente una persona cuando ora por algo no ataca, cuando ataca no ora. Si nosotros atacamos al gobierno, no oraremos por el gobierno. Si nosotros atacamos a un grupo, no vamos a orar por ese grupo. Lo correcto no es atacar, sino orar, pedirle a Dios que intervenga. Algunos dicen: pastor, pero este gobierno necesita una lección, necesita escuchar. Sí, necesita escuchar, necesita hacer cambios. Todo gobierno tiene que hacer cambios, pero no tirando piedra, no dañando, no rebelándose, porque el espíritu de rebelión trae juicio, trae condenación. El apóstol Pablo dice en Romanos 13 que el que resiste a la autoridad establecida por Dios acarrea condenación. No le va bien. Cuando Coré y ese grupo de hombres se levantaron contra Moisés y crearon una rebelión contra Moisés, que querían cambiarlo y poner otro líder en lugar de Moisés, terminó siendo juzgado severamente por Dios, porque el espíritu de rebelión es satánico, viene del cielo, porque en el cielo se rebeló y Dios lo echó y él está en la tierra, y por lo tanto toda rebelión trae condenación, trae juicio, trae represalias. Y por lo tanto, mis hermanos, yo quiero animarlos a que como iglesia estemos orando, estemos apoyando a la paz, estemos sembrando en los demás el respeto a las autoridades. Cuando alguien venga a hablar de la autoridad, cualquiera que sea, nosotros tenemos que orientarle y decirle: no hable, no ataque la autoridad, porque Dios la estableció y Dios los juzga. Nosotros tenemos que orar por ellos. Quiero de hecho invitarte a meditar en unos pasajes de la Biblia que nos animan a orar, a clamar, a ponernos en la brecha. Vamos a orar, a leer la palabra de Dios en el libro de Ezequiel.
el capítulo 22. Encontramos en el verso 23. Capítulo 22, verso 23. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, y multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Sus profetas cubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso le hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. ¿Se da cuenta cómo el profeta nos está contando lo que le está pasando a la tierra, a la nación de Israel? Tanto los sacerdotes como los profetas, como los líderes, los príncipes, los reyes y el pueblo en general, todo se había corrompido. Todo estaba contaminado. Y dice entonces la escritura en el verso 30: y busqué entre ellos hombre que hiciese un vallado y que pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios buscó en esta nación alguien que clame, alguien que se ponga delante de Dios o en humildad, en clamor a favor de la gente, al favor de la nación. Pero dice Dios: no lo hallé. No había alguien sensible. Y entonces, por tanto, derramé sobre ellos mi ira, y con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Qué está buscando Dios cuando una nación se corrompe, cuando una nación se entra en caos, entra en este estado de rebelión que estamos viviendo ahora? Bueno, Dios está buscando gente que ore. Usted y yo, mis amados hermanos, tenemos que ser esas personas que Dios encontró, que nos encontró clamando, orando, y que nos convoca a orar por la nación, para que Dios no juzgue la rebelión y el pecado, y Dios perdone. Toda esta rebelión va a traer juicios, va a traer consecuencias, va a traer reprensión. Nosotros no debemos quedarnos con los brazos cruzados diciendo: ya ellos allá que arreglen sus problemas. No, es que la rebelión afecta a la nación, y por uno toda una nación se sufre. Por lo tanto, quiero invitarte a orar, como dice aquí el libro de Ezequiel, a interceder a favor de la tierra. Y luego vamos a seguir leyendo y orando. En este momento te pido que te unas a orar por lo que está pasando en el Ecuador, que es ya bien crítico, bien difícil. Acá tengo unas peticiones de oración: orar por la paz en el Ecuador, por los casos de delincuencia, como las manifestaciones que se van dando de una manera tan violenta. Hemos escuchado las noticias que en el Puyo y en esa zona del oriente se está cometiendo atrocidades, se está secuestrando a la gente, se está matando, golpeando, quemando, destruyendo, robando, saqueando. Eso no es un reclamo justo, eso no es un paro, eso es un atentado.
Eso es una cosa que no puede quedar sin castigo, sin juicio. Esas personas tienen que ser juzgadas para que tenga respeto la gente a la ley, a la autoridad. Si no se juzga a estas personas, mis hermanos, entonces no habrá respeto para nadie. Imagínense que esto ya no es una cosa simple. Si de otro país viniera a atentar contra un pueblo, a tirar una bomba, a dañar algo, entraría la defensa del Ecuador. Pero acá vemos que los mismos ecuatorianos destrozan, destruyen, arruinan las cosas y la autoridad no está haciendo lo correcto, se está retirando, está escondiéndose en lugar de defender el territorio. Yo no creo que la autoridad tiene que quedarse mirando cómo destruyen y cómo matan y cómo secuestran. La autoridad fue puesta por Dios para reprimir el mal, para castigar el mal, venga de donde venga. Así está establecido por Dios. Dios le ha dado a la autoridad la espada para que castigue el mal y para que exalte el bien. Y vamos a orar que Dios haga cumplir esto que está establecido en su palabra. Únete un momento a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, nos unimos en esta mañana en clamor a ti por todo lo que está pasando en el Ecuador. Gracias, Señor, porque en ti encontramos refugio, socorro y esperanza. Sabemos, Señor, que la sociedad está bajo el poder de Satanás. Satanás gobierna, Satanás manipula las mentes y los corazones que están alejados de ti. Hay pasiones en el alma, envidia, avaricia, egoísmo, rencores, codicia, celos, quieren tener lo que el otro tiene. Y sabemos, Señor, que todo esto conlleva al conflicto, a la pelea. Y te pedimos, amado Señor, que reprendas, que detengas ese espíritu inmundo de rebelión que está envolviendo y está arrasando a las personas aquí en nuestro país. Satanás ya sublevó a los ángeles. Satanás hizo que el pueblo de Israel se subleve contra Moisés. Satanás hizo que el pueblo se subleve y pida la muerte de Jesucristo. Satanás mueve las masas. Y te ruego, Señor, que tú frenes esta corriente perversa, este espíritu inmundo de rebelión que quiere controlar a las familias. Padre Santo, también ahí están algunos hermanos. Ellos no disciernen, se han puesto del lado de la violencia, del lado del ataque, del lado de la rebelión. Y sabemos, Señor, que eso no te agrada a ti. Oramos por ellos para que tú les des sabiduría, les guíes. Y ellos entiendan que se consiguen las cosas no con reclamos, ni con quejas, ni con ataques. Se consiguen las cosas con respeto y pidiendo, como dice tu palabra, pidiendo, rogando, respetando. Como la viuda. La viuda tenía un juez injusto que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Pero la viuda consiguió lo que quería, pidiendo con respeto y con insistencia. Y así es como tú nos enseñas que tenemos que conseguir las cosas. El gobierno tiene que cambiar, tiene que mejorar, pero tiene que hacerlo con el respeto, con el pedido, recordándole, insistiéndole, hasta que ellos hagan lo correcto. Pero, Señor, no justifica nada esta avalancha de atropellos, de infamias contra los negocios, los comerciantes, las tiendas y todas aquellas personas que tienen un puesto de negocio
dañándole, robándole, golpeándole, dañando y quemando sus vehículos. Eso no está bien, Señor. Pero tú, Padre Santo, conoces todo esto. Oramos a ti para que extiendas tu mano de misericordia y trates con nuestro país, nuestra sociedad. Te pedimos, Señor, que se detenga esta avalancha de violencia y que haya paz, haya arreglos, haya reconciliaciones, haya diálogos. Te rogamos, amado Padre, que se detenga esto. No tenemos los alimentos, no tenemos las facilidades para viajar, y eso, Señor, te pedimos que tu mano ponga el orden aquí. Gracias te damos, pedimos perdón por todo pecado. Oramos, Señor, que tú perdones todo pecado que hay en nuestro país, que tengas misericordia, que, Señor, tú traigas a nuestro país tu paz, el temor a Dios en sus corazones. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hemos leído que aquí en el profeta Ezequiel nos dice que Dios quiso tener gente orando para evitar un juicio, pero la gente no entendió, no se puso en la brecha y vino el juicio. El juicio sobre Israel, cuando Dios los entregó en manos de los imperios por 70 años y sufrieron mucho y padecieron mucho, fueron muertos, fueron esclavos, fueron abusados, violados, murieron de hambre. El juicio vino. No hubo gente orando, no pudo evitarse el juicio. Así que la oración puede evitar una tragedia. Si nosotros oramos, podemos evitar que cosas horribles vengan. Voy a invitarles a leer en Segunda de Crónicas el capítulo 7. Y aquí nos encontramos, en cambio, que la oración nos ayuda a salir de un juicio. Si ha venido un juicio, Dios escuchará el clamor. Dice Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Noten, hasta allí el Señor le está diciendo a Salomón: si por causa del pecado yo enviare estos juicios, cerrar los cielos, detener la lluvia, enviar langostas que se coman toda la producción, pestilencia, es decir, muerte, enfermedades al pueblo, Dios puede enviar estas cosas y lo da como si lo hubiera hecho. Dice: si yo enviar esto y esto llega a la tierra, ¿qué deben hacer? ¿Qué pueden hacer? Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos, que aún viviendo juicios, se puede cambiar esto, se puede cancelar esto con humildad, orando, buscando el rostro de Dios, alejándose del pecado, dejando los malos caminos? Dios promete perdón y Dios promete sanidad. Entonces, la oración no solo puede evitar juicios, la oración puede sacarnos de un juicio. Si hemos sido reprendidos por algo que hemos hecho mal, orando a Dios, Él es bueno, Él nos perdona, Él nos sana, Él nos levanta. La tierra, Dios la quiere sanar, la quiere limpiar, si nosotros clamamos. Entonces, mis hermanos, quiero invitarte que otra vez continuemos orando por todo lo que estamos viviendo. Ya el Ecuador está viviendo crisis severas: narcotráfico, sicariato,
violencia, injusticias, robos. Ya el Ecuador está en juicio. Ya el Ecuador viene sufriendo hace rato el padecimiento, reprensiones por causa de la maldad de la humanidad. Oremos al Señor que Dios nos cambie esta realidad, que Dios perdone el pecado, que Dios sane el Ecuador, sane la tierra, que Dios traiga tiempos de bendición. Únete a orar allí y vamos a orar por otras peticiones que también tenemos aquí de manera general. Orar por la crisis alimentaria que se produce, que se está produciendo producto del paro, y también por la crisis alimentaria producto de la guerra entre Ucrania y Rusia, lo cual está afectando terriblemente a todos los países, pero de manera especial a los países africanos que dependen mucho de esto. Y también vamos a orar por este conflicto, esta nueva pandemia que se está generando en Corea del Norte, que se reporta una epidemia intestinal no identificada, producto otra vez del COVID. Entonces, por todo lado hay situaciones lamentables y Dios dice que Él quiere perdonar y Él quiere sanar. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, una vez más llevamos ante ti estas necesidades que estamos viviendo. Tu palabra nos enseña que si tú llegas a enviar pestilencia, llegas a cerrar los cielos y no envías la lluvia y la sequía y el hambre viene producto de eso. Si tú permites que vengan epidemias, enfermedades, pestes, que traten de hacer que los seres humanos se arrepientan, no son sino llamados tuyos para que la humanidad tema y se aleje del pecado. Si todas estas cosas vinieren, tú le dijiste a Salomón, y mi pueblo se humilla, y mi pueblo clama, y mi pueblo me pide, yo lo escucharé. Yo voy a perdonar el pecado y yo voy a sanar la tierra. Padre Santo, tu iglesia se une a orar. Tu iglesia en todo rincón está orando. La gente se congrega en los cultos para orar. En las casas se levantan temprano para orar. Estamos en este programa día a día, todos los días a las 7 de la mañana, conectados para orar. Señor, ten misericordia de nuestro país. Te pedimos por nuestras comunidades. Te rogamos, Señor, que perdones todo pecado que hemos cometido, que han cometido los políticos, que han cometido los jueces, que han cometido las autoridades, pecados que han cometido las comunidades, los grupos, las agrupaciones, las bandas y todo aquel que se organiza para hacer lo malo. Tu palabra bendita nos enseña que tú eres un Dios santo y el pecado es un atentado y una ofensa contra ti y contra el prójimo. Por lo tanto, tú lo juzgas, tú lo reprendes, Señor. Tú reprendiste la rebelión de Coré, reprendiste la murmuración de María, tú reprendiste las quejas del pueblo de Israel. Tú has reprendido la fornicación, el adulterio de Sansón, de David, de Salomón. Tú has reprendido la deshonestidad, el robo de Ananías y Zafira. Tú has reprendido el pecado. Y por eso, Señor, sabemos que todo mal, todo pecado un día será juzgado. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia y perdones toda maldad. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Quita nuestras manchas. Ayúdanos a vivir en santidad y a vivir en orden y a vivir en temor de Dios. Enséñanos, amado Señor, a respetar el principio de autoridad que tú has establecido en la tierra y enséñanos a respetar al prójimo y amar al prójimo, aún al enemigo. Dice tu palabra, no lo maldigas.
Al que te aborrece, ora por él. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Aún a las personas malas, tú nos dices, no resistas, no pelees. Padre Santo, danos ese corazón de amor, de perdón. Enséñanos a vivir con gente que aún nos haga daño. Te pedimos, Señor, por Corea del Norte, por esta epidemia intestinal que se ha desatado. Creo yo, tú estás consciente de esto para llamar la atención de la humanidad. También oramos, bendito Dios, por los alimentos que escasean, no solo aquí en Ecuador por el paro, sino en el mundo entero por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Señor, ¿cuántos países se han afectado? ¿Cuántos productos ya no se pueden exportar ni importar? ¿Cuántas empresas se han afectado? La exportación de banano, la exportación de camarón, la exportación de cacao, la exportación de flores, Señor, se han ido abajo, se han decaído, no hay producción, no se puede, y la gente está siendo despedida, los productos se están perdiendo. Oh Señor, ten misericordia. Pedimos perdón, te pedimos que tú cambies esta realidad triste, Señor. Ponemos delante de ti nuestras vidas, nos humillamos delante de ti y te pedimos que perdones y limpies todo pecado que hemos cometido. Muchas gracias, Padre, porque tu promesa dice que tú perdonarás y sanarás la tierra. Gracias, Señor. Quiero invitarles a leer un último pasaje de la palabra de Dios que está en 1 Timoteo, el capítulo 2. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña que la iglesia es llamada a orar por quienes están en el liderazgo de cualquier clase de institución, de autoridad que existe en la tierra. Hay principios de autoridad en todo lugar. En la familia hay una autoridad, una cabeza. En el trabajo hay una autoridad, hay una cabeza. En las instituciones públicas hay autoridades. El Estado es una autoridad. Todo se maneja bajo el principio de autoridad. Dios ha establecido la autoridad para poder generar el orden, para poder administrar los recursos. Por lo tanto, 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Note, aquí el apóstol Pablo nos pide orar, rogar, pedir y agradecerle a Dios por lo que Él hará por todos los hombres, porque dice el Señor que Él vino a salvar lo que se ha perdido. Luego continúa: y por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Note usted, para que vivamos en paz, en quietud, para que vivamos en reposo, para que vivamos en piedad, para que vivamos en honestidad. Una nación necesita de reyes, de príncipes, de líderes, de autoridades que hagan bien las cosas. Pero para hacer bien las cosas, Dios nos dice, la iglesia tiene que orar por ellos. Las autoridades, cualquiera que llegue allí, son seres humanos que muchos de ellos no conocen a Dios. Si no conocen a Dios, ellos son guiados por Satanás, son guiados por la carne, por la desobediencia. Pero si oramos por ellos, Dios es bueno. Él toca el corazón de la gente, Él acomoda el corazón de las personas para que hagan lo bueno. Dios puso en el corazón de Ciro que reconstruya a su tierra. Dios puso en el corazón de Darío que honre a Daniel y que pueda crear una ley que les pedía que adoren al Dios del cielo. Dios pone en el corazón de los reyes, aunque sean malos y perversos, que hagan lo bueno. Pero ¿cómo lo pone? Por la oración de sus hijos.
Daniel oraba y Dios trabajaba en Darío, en Ciro, trabajaba en Nabucodonosor. Así que, mis queridos hermanos, cuando Pablo nos pide orar por las autoridades, por los reyes, por los que están en eminencia, él está pidiéndonos que oremos por el César, por los gobernadores romanos, que eran malvados, Calígula, Nerón. Estas personas que gobernaron en las épocas de Pablo, de Pedro, eran malos, hacían atrocidades, pero Pablo dice, oren por ellos. Para que vivamos en paz necesitamos orar. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí está. ¿Qué quiere Dios? Que Dios quiere que todos los hombres se salven, los reyes, las autoridades se conviertan. Nosotros quisiéramos que se mueran, pero Dios quiere salvarlos. Cuando una autoridad, un político es malo, perverso, uno quisiera que ya se lo lleve Dios, pero Dios quiere salvarlo, quiere perdonarlo. Por lo tanto, aquí Pablo nos insta a orar por quienes presiden, por quienes están al frente de las instituciones y de manera especial por un gobierno, por ministros que dirigen los destinos de la nación, por los asambleístas, por los jueces, que en sus manos está el hacer justicia y poner orden en este país. Oremos por ellos. Padre amado, Dios Todopoderoso, nos unimos en oración por las autoridades que presiden las distintas instituciones del país, de manera especial por el presidente de la República, los ministros, los gobernadores y todas las personas delegadas por él para ordenar y para organizar las cosas, la aplicación de la justicia, los servicios básicos y todo lo demás que necesita el país. Señor, oramos por el gobierno para pedirte sensibilidad, para pedirte que haya honestidad, para que hagan bien las cosas y para que ellos administren los recursos de tal forma que a la nación no le hagan daño. Señor, también seguimos orando por el poder legislativo, los asambleístas. Ellos son los que tienen que organizarse y legislar y crear las leyes correctas y justas para el bienestar de nuestra comunidad, nuestra sociedad. Te pedimos, Señor, por el presidente de la asamblea y todos los asambleístas que están allí para generar las leyes correctas. Y también te rogamos por el poder judicial, por los jueces y por todo lo que involucra esto, los fiscales y todos los responsables de ejecutar las leyes, de parar los delitos, de juzgar los delitos. Te pedimos, Señor, por el presidente de la Corte y por todos los jueces. Te pedimos, Señor, que haya sensibilidad y temor y no se corrompan y no sean coimados, no vendan sus conciencias, sino que juzguen con justicia y juzguen con imparcialidad. Amado Dios, te rogamos, Padre, que también tú traigas paz a toda la nación, a esto que está pasando en otros países, los conflictos, las guerras, las desgracias, el hambre, la escasez que está pasando. Señor, oramos, bendito Dios, para que se detenga esa violencia también en las cárceles, ese sicariato en las calles, y se detenga, Señor, tanta narcotráfico, tanta venta de droga. Te pedimos, Padre, que tú salves a nuestra nación, porque estamos en manos del pecado, estamos en manos del enemigo. Satanás gobierna, mas Padre, tú eres el dueño del oro y de la plata, tú eres el dueño de las naciones y tú, Señor, tienes el poder para detener todas estas cosas. Padre Santo, muchas gracias te damos, porque tú nos dices en tu palabra que así es como tú vas a cambiar las cosas. Queremos esa paz, queremos esa quietud, queremos ese reposo, queremos esa justicia, queremos vivir en un país tranquilo, y para eso, Señor, oramos a ti. En ti está el poder de cambiar lo malo. Muchas gracias. Bendice nuestras familias. Te pido que bendigas a todas las familias que están conectadas, a todos los pastores de los distritos. Te pedimos que bendigas a nuestras autoridades eclesiásticas
el pastor David Mutre, a su esposa, a sus hijos y a los pastores, miembros de la Junta Directiva Nacional y todos los grupos, ministerios, organizaciones cristianas que queremos, Señor, que la gracia tuya les acompañe y les guíe. Gracias por este día, síguenos ayudando para poder hacer lo que tenemos que hacer. Ponemos en tus manos toda enfermedad, todo dolor. Te pedimos que tu mano esté sobre nosotros, quitando la enfermedad, librándonos del mal. Señor, que sea reprendido todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad que quiere atacar nuestro cuerpo. Te damos gracias, Padre. La gloria y la honra son para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, Dios me los bendiga, que Dios les dé paz en este día. Mantengámonos vigilando, orando, clamando con perseverancia como la viuda hasta que Dios lo haga. Dios te bendiga, que te vaya bien con tu casa, con tu trabajo, y también nos volveremos a ver en otro momento. Un abrazo a todos ustedes.